Presidente Echeverría en la Asamblea General en octubre de ese mismo año, la protesta de México no volvió a ser tratada en Naciones Unidas. En el plano bilateral, la interrupción de los intercambios comerciales y comunicaciones fue breve, del 29 de septiembre al 22 de diciembre del 75. La reacción del presidente Echeverría frente a las ejecuciones provocó una amplia polémica en México, en Madrid, en España también, pero me voy a referir nada más a México porque la de España fue prácticamente unánime. En México algunos la apoyaban, otros la criticaban, la mayoría la juzgaban exagerada y todos, incluso el mismo Echeverría, consideraba que no prosperaría. La muerte de Franco marcó un hito en la política de México hacia España. La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, por cierto, aniversario de la Revolución Mexicana, suscitó una serie de especulaciones sobre un eventual establecimiento de relaciones diplomáticas. La situación cambió radicalmente en menos de 2 meses, del rompimiento total en septiembre a un marcado interés por establecer relaciones. Pero entonces parecía que era España quien ponía la condición de que Luis Echeverría dejara la silla presidencial para acceder a establecer relaciones con México. Su vehemencia en condenar al régimen de Franco estaba todavía muy fresca en la memoria de los españoles. Su sucesor, José López Portillo, ya desde su condición de candidato a la presidencia, nada más enterarse de la muerte de Franco, hizo patente su interés en establecer vínculos con Madrid. Las negociaciones para lograr ese objetivo se intensificaron. Ya nos contará el ministro Oreja, que fue protagonista. El único impedimento formal que quedaba por resolver era la existencia de relaciones con el gobierno de la República en el exilio. El fin de las relaciones con el gobierno de la República en exilio era inevitable. La histórica fidelidad de México a la República Española llevó a algunos medios mexicanos a especular con la peregrina ocurrencia de mantener relaciones simultáneamente con los dos gobiernos, el de la República en el exilio y el de la monarquía. La idea lógicamente fue descartada. México tenía que poner fin a las relaciones con el gobierno de la República, si quería establecerlas con el gobierno de la monarquía. Por instrucciones del presidente López Portillo, el entonces subsecretario de Gobernación y más tarde embajador de México en España, Rodolfo Echeverría, viajó a París en una misión secreta y apresurada, a principios de marzo de 1977. Llevaba la encomienda de comunicar con el mayor tacto posible al presidente del gobierno de la República en el exilio la decisión de México de establecer relaciones con el gobierno de la monarquía. Asimismo, debía intentar convencer a los republicanos de que autodisolvieran su gobierno. Si se lograba, México evitaría el mal trago de romper los vínculos con la República. Con el propósito de contar con el máximo de argumentos para su cometido, Rodolfo Echeverría hizo una escala en Madrid, mantuvo reuniones con varias personalidades políticas españolas de distintas tendencias. Tanteó cuál sería la posición de España en el caso de que México lograra convencer al gobierno de la República a que se autodisolviera. Al parecer, la contestación del abanico político consultado fue unánime. No solo recibirían a los viejos republicanos con los brazos abiertos, sino que incluso les ayudarían a gestionar su registro como partido republicano. Los republicanos españoles no se oponían, cuando menos públicamente, a que México estableciera relaciones con Madrid. El gobierno republicano piensa que el gobierno de México es libre para decidir sobre sus relaciones diplomáticas conforme mejor cuadre a sus intereses, declaró el embajador de la República Española en México, Martínez Feducci. Pero los republicanos no estaban dispuestos a autodisolverse. Tenían la profunda convicción de que las instituciones de la República debían proseguir hasta que se celebraran en España elecciones democráticas previstas para junio de 1977. En todo caso, el 18 de marzo de 1977, México, un único país para entonces que mantenía vínculos formales con los republicanos españoles, dio por terminadas las relaciones.
A la sobria ceremonia que tuvo lugar en la residencia presidencial de Los Pinos asistieron las máximas autoridades del gobierno mexicano, el presidente López Portillo, el secretario de Relaciones Exteriores Santiago Roel y el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles. Por la parte republicana estuvieron presentes el presidente José Maldonado, su primer ministro Fernando Valera. Ambos habían viajado desde París exprofeso para la ceremonia, y el embajador en México, Manuel Martínez Feducci. El presidente Maldonado leyó el siguiente acuerdo. El presidente de México, José López Portillo, y yo convinimos hoy en cancelar las relaciones diplomáticas que sostuvimos ambos gobiernos. Expreso una vez más mi reconocimiento al pueblo y al Gobierno de México por la ejemplar solidaridad tenida con la República Española y con nuestros compatriotas que fueron fraternalmente acogidos en este país. Por su parte, el presidente López Portillo declaró a la prensa que había sido una decisión dolorosa pero necesaria. Para México era más importante establecer vínculos diplomáticos con el gobierno de la monarquía que mantener un ideal que comenzaba a perder objetividad. Resuelto este asunto, quedaba por fijar fecha y la forma que se elegiría para sellar el inminente establecimiento de relaciones con el gobierno del Reino de España. Pero eso seguramente el ministro Oreja nos lo contará. Como corolario, simplemente quiero comentar que México permaneció siempre fiel a la República Española, pero cuando se dieron las condiciones para establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de la monarquía, es decir, la desaparición de Franco y el inicio de un claro proceso de transición hacia la democracia, México fue el más interesado en reconstituir los vínculos con España y optó por cancelar sus relaciones con el gobierno republicano en el exilio, aunque esto le resultara doloroso. En la balanza pesó más su deseo de acercamiento con España. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por esa excelente síntesis. Creo que es posible que mucha gente aquí en el auditorio no conociera todos estos aspectos de las relaciones internacionales que has mencionado, y yo te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho y espero verlo impreso próximamente. Iba a estar con nosotros el día de hoy, y así se anunció originalmente, el embajador Rodolfo Echeverría, quien participó en las negociaciones secretas de París y posteriormente fue embajador de México aquí en España. Habíamos fijado la fecha de esta reunión justamente porque era cuando él iba a estar aquí en España. Por razones personales muy lamentables no nos pudo acompañar en el último momento, pero desea hacer patente el saludo y la disculpa a todos ustedes. Le voy a dar la palabra a don Marcelino Oreja Aguirre, quien realmente no necesita presentación, pero quiero recordar que fue ministro de Asuntos Exteriores de España de 1976 a 1980, un periodo muy importante para las relaciones exteriores de España, cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se restablecieron relaciones diplomáticas con México. España entró al Consejo de Europa, se inició la apertura de las negociaciones para el ingreso a la Comunidad Económica Europea y se establecieron relaciones diplomáticas con otros países como la Unión Soviética, Vietnam y Mozambique. Don Marcelino Oreja también fue delegado del gobierno en el País Vasco, secretario general del Consejo de Europa, eurodiputado, diputado del PP por Álava, comisario europeo de Transporte y Energía, comisario europeo de Relaciones Institucionales, Cultura y Audiovisual. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Embajador Casinello, querido Emilio, profesora Treviño, señoras y señores, yo quiero en primer lugar agradecer mucho la invitación para participar en este acto, porque les confieso que de las 19 establecimientos de relaciones diplomáticas que establecimos en aquellos 2 o 3 primeros años del gobierno Suárez, a mí la que me produjo mayor emoción fue el establecimiento de relaciones con México.
Evidentemente algunas que también tenían algún sentido, como por ejemplo con la Unión Soviética, cosa que era impensable, y sin embargo se realizó ya en el 78 y en el 79 yo hice un primer viaje a Moscú, donde me encontré con un personaje muy singular que yo había leído en los libros de historia, pero que todavía vivo, que era Gromyko. Gromyko era un señor que aparece en Yalta, detrás del presidente, y realmente me parecía que estaba, y sin embargo estaba vivo y muy activo y muy dinámico. Hice un viaje con él hasta Toledo, que fue interesantísimo, porque fue la única vez que él permitió que no hubiera un intérprete y pudiéramos hablar en inglés. Pero realmente de todo eso, en las relaciones con los países de la Europa del Este, pero con México tenía un sentido y una significación muy especial. Realmente la parte anterior a 1975 no tiene ningún interés que yo lo mencione porque ha estado muy bien explicada por la profesora Treviño, y por consiguiente solo debo decir que a partir de entonces se buscó una fórmula original propia de los diplomáticos que buscan arreglos en los sitios difíciles, a veces con fortuna y otras con menos, y se acordó establecer una oficina comercial y se decidió que los diplomáticos españoles allí destacados fueran adscritos a una embajada acreditada en el país y que gozaran de un cierto estatus diplomático. Todo esto es poco confuso, pero es la realidad y es lo que sucedió. Y se acordó que esa embajada fuera Costa Rica, de modo que pudieran gozar de una cierta consideración oficial, fueran considerados no como inmigrantes rentistas ni como empleados consulares, que era, por cierto, la fórmula que proponía México. Pero se encontró una fórmula difícil de explicar. Los que hemos dado clases de derecho diplomático realmente nos metían en un lío tratando de explicar lo que era esto. Se les otorgaba pasaporte diplomático costarricense, pero no se mencionaba la nacionalidad del interfecto. Se destinó para dirigir aquella misión a un diplomático magnífico, que yo no sé si estará aquí, pero si está, y si no está, yo quiero hacer un elogio, porque fue una persona que jugó un papel importantísimo, que es Amaro González de Mesa, que tiene 91 años y está en plena forma. Yo no sé si se le ha invitado o no se le ha invitado, pero quiero hacer un testimonio de amistad, de consideración y de afecto y de reconocimiento, y a él se le entregó naturalmente también un pasaporte costarricense que estaba agregado a la Embajada de Costa Rica en México. Por aquellos días, México decidió enviar una misión comercial a España. En esa misión comercial, a última hora, se pidió o se acordó que fuera un señor que se llamaba Santiago Roel, que era un empresario, un hombre inteligente, que yo tuve mucha ocasión luego de estar con él. Yo no sé si Roel sabía que iba a ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores o no, lo ignoro. Vino aquí, habló con mucha gente, habló en México con Amaro González de Mesa, pero a mí no me dijo nada, no me llamó, no supe nada de ello. Más adelante, González de Mesa me dijo que él había tenido contactos y parece ser que incluso vio a alguna persona del Ministerio de Asuntos Exteriores. El mes de febrero de 1977, tengo anotado en mi agenda, porque tengo la mala costumbre de apuntar las cosas, lo cual unas veces es bueno y otras veces no es tan bueno. Pero el hecho es que el mes de febrero del 77 recibí una llamada telefónica de Santiago Roel, que ya era ministro de Asuntos Exteriores. Yo recuerdo que cuando el gabinete telegráfico del ministerio me dijo, ¿le llama usted el ministro de Asuntos Exteriores de México? Yo pensé, no creo que se lo dije a él, dije, no puede ser, es imposible, ¿cómo va a llamar el ministro de Asuntos Exteriores de México? Y dije, ¿quién es? Y entonces con un acento encantador, era una persona realmente admirable. Yo no sé si algunos de los que están aquí conocieron a Santiago Roel. Yo lo conocí muy bien. Y era una persona llena de encanto, simpático, divertido, ameno. Y me dijo, tenemos que platicar. A mí la palabra platicar me gusta mucho, que es una palabra muy mexicana. Dijo, tenemos que platicar. Dijo, pues nada, lo que quiera. Yo decía, pero ¿para qué me llama este señor? ¿Qué va a decir? Bueno, y entonces él me dijo que tenían planteado el problema de ver primero cómo podíamos hablar, cómo podíamos cambiar impresiones. Le dije, pues muy bien, pues nada, vamos a hablar. Y me dijo, bueno, hoy por hoy no le digo nada más.
realmente, como era difícil de avanzar por teléfono, yo le dije, mire usted, yo creo, hubo una segunda llamada. Él cada 2 días me llamaba. Hubo un momento en 10 o 12 días que cada 2 días me llamaba. Y le dije, mire usted, yo creo que estas llamadas de teléfono son muy complicadas. Yo le voy a proponer una cosa. Nosotros tenemos una persona en México, pero como él está muy envuelto en las cosas de allí, yo le voy a mandar a una persona de mi confianza. Una persona de mi confianza, la tiene plena Amaro González Mesa, pero quiero mandar a una persona que esté completamente al margen de la representación que tenemos allí en México y que se encuentre con usted. Entonces decidí enviar a una persona por quien tengo un gran afecto y que es un gran diplomático, que es Fernando Arias Salgado, que luego fue embajador en Londres, fue embajador en Marruecos. En ese momento estaba, yo creo que en el terreno jurídico, y era una persona que yo conocía desde hacía tiempo porque habíamos estado juntos en el grupo Tácito, y era una persona de gran sensibilidad política. Quedamos así y él llegó un domingo por la mañana a México. Le esperaba en el aeropuerto un representante de Santiago Roel que le condujo a su casa, donde celebraron un largo encuentro. Un encuentro que duró 3 o 4 o 5 horas. El resultado de aquel encuentro fue muy positivo. Y días después volvió a llamarme Roel para decirme que estaba muy contento de la entrevista que había tenido y me dijo, las cosas van bien, pero me dijo que tenía una preocupación, y me dijo textualmente, porque le llegaban ruido de sables en España. La verdad es que eran momentos de inquietud por las actuaciones de ETA, que habían multiplicado los asesinatos, y también por la muerte por grupos de extrema derecha de los abogados laboralistas de la calle Atocha, un horrendo crimen que había causado profundo dolor e inquietud sobre la marcha del proceso democrático. Le manifesté, sin embargo, le tranquilicé a Roel y dije, porque ya teníamos mucha confianza, era como si fuéramos amigos de toda la vida. Dije, mira, no te preocupes, yo puedo decirte que hay una decisión firme del rey, del gobierno y de la sociedad española, y que tenemos el respaldo de una amplia mayoría de españoles que quieren seguir adelante en el proceso. Como ha explicado muy bien Luisa Treviño, el 17 de marzo por la tarde, en vuelo regular de Air France, llegaron a México desde París el presidente de la República en el exilio, José Maldonado, y creo que también el jefe del gobierno, Fernando Valera. Y le recibió en el aeropuerto el subsecretario mexicano de Gobernación, Rodolfo Echeverría. Pero ustedes cómo se van uniendo las cosas. Es decir, por una parte hay unas relaciones a un nivel, a otro, y al día siguiente se anuncia una rueda de prensa en Los Pinos, que es la residencia del presidente de la República. Había naturalmente una gran expectación y acudieron más de 100 periodistas internacionales y extranjeros. El acto solo duró, como ha dicho, unos pocos minutos, en presencia del presidente López Portillo, flanqueado por Maldonado, Valera, Roel y el secretario de Gobierno, Reyes Heroles, a quien lo conocí, que era persona muy activa y muy dinámica, que era, creo, ministro del Interior. Y Maldonado leyó unas cuartillas y concluyó diciendo: el presidente López Portillo y yo hemos convenido cancelar las relaciones diplomáticas que manteníamos ambos gobiernos. Pero dijo seguidamente: las instituciones de la República proseguirán como hasta ahora. Porque, presidente, una cosa son las relaciones diplomáticas se cortan, pero otra es que la República sigue vigente, sigue viva en París. Por consiguiente, no hubo, como se rumoreaba, disolución del gobierno republicano en el exilio. Evidentemente, he estado viendo la prensa de entonces y la reseña del acto fue amplísimamente recogida por todos los medios de comunicación. Yo tengo la sensación, por lo que pude ver, que parte de los republicanos españoles en México aprobaron la decisión. Hay unas declaraciones de Acción Democrática Republicana Española que dice: lo que haga el gobierno mexicano está bien hecho. Un acto de confianza hacia el gobierno mexicano. Y también comunistas apoyaron la decisión, expresando el deseo de que se legalizara pronto el Partido Comunista en España, lo que no era evidente, aunque se realizó muy poco después, pero fue una cosa que se llevó muy bien, con un secreto completo, y finalmente en un sábado santo se hizo, como todos saben. Al día siguiente de la declaración, Maldonado hizo una entrevista que he visto hace unos días a Cambio 16 y dijo lo siguiente: al cancelar nuestras relaciones con el gobierno de México, hemos querido evitar toda fricción, especialmente después de haber agradecido en numerosas ocasiones el apoyo que México brindó al gobierno republicano español, y singularmente por haber permitido que los españoles exiliados tengan viva la antorcha de la esperanza.
El día 19, el presidente López Portillo declaró que no podía decir aún la fecha para la reanudación de relaciones porque habían de fijarse bilateralmente. La verdad es que, evocando esto, yo no veía tan evidente que se iban a establecer las relaciones